Damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a ir, amados, directamente a la palabra del Señor en este programa. El justo por la fe vivirá. Gloria al nombre del Señor. El libro de los Hechos, capítulo 14. Hoy vamos con la segunda parte. Hermano John, amados escuchas, con la segunda parte del tema. Los apóstoles visitan varias iglesias. Y voy a leer para ustedes desde el verso 20 hasta el verso 28, los 9 versos finales del capítulo. Con la bendición del Padre, ya lo tiene, del Hijo Jesús y del Espíritu Santo. Pero, dice la palabra, pero rodeándole los discípulos, se levantó el apóstol Pablo, herido por las piedras, y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada ciudad, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Verso 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Oremos. Amantísimo Dios, eterno, soberano, todopoderoso, sabio, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vengo con mis hermanos que escuchan este programa, con los oyentes delante de ti, para ponerte este programa, Señor, este estudio bíblico en tus manos. Que el Espíritu Santo que inspiró, aleluya, esta palabra, sea ayudándome, Señor, en estos minutos a exponerla, a enseñarla, a predicarla, para que esta palabra, como martillo que quebranta la piedra, penetre en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma, Padre, para edificación y fortaleza. En el nombre de Jesús, el Nazareno. Amén, amén y amén. Los apóstoles visitan varias iglesias, segunda parte. Rememorando, amados, y haciendo un resumen corto, ya había mencionado el autor del libro, Lucas, el evangelista, en los versículos 22 y 23, la obra apostólica de seguimiento, o lo que se llama obra de supervisión, que precisamente Pablo y Bernabé hicieron al visitar las iglesias asiáticas de Galacia en este primer viaje misionero, cuales eran Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. En esos dos versos, 22 y 23, ya había comenzado a enseñar en el programa anterior que se revela la obra esta de supervisión o
de seguimiento que hicieron los apóstoles. ¿En qué consistía esta obra? Había mencionado prácticamente en la segunda parte del programa previo que tenía 3 partes. Los versos 22 y 23 mencionan las 3 partes de que constaba esta obra de seguimiento. Primero fue animar y fortalecer la fe de los discípulos de esas iglesias. Después les advierten, les amonestan sobre la necesidad de las tribulaciones, que no es solamente soportarlas. El creyente no solo debe soportar las tribulaciones que tiene que enfrentar en su vida cristiana obediente y consagrada, sino que debe sin anhelarlas, o si vienen o Dios las manda, recibirlas como una bendición. ¿Por qué? Porque son eso, una bendición, cuando se sufre no por el pecado, sino por la voluntad divina. Y el tercer punto de que consta esta obra de seguimiento mencionado aquí en el verso 23 es que les constituyeron, les designaron ancianos y los encomendaban al Señor en quien habían creído, dice la palabra. La primera parte, el primer punto de animar y fortalecer la fe de los creyentes, ya lo había detallado anteriormente. Vamos a continuar en la segunda parte de esta obra de seguimiento, mencionada aquí en el verso 22, que es la advertencia que Pablo y Bernabé hacen a los discípulos de esas iglesias de Galacia, de que era necesario que a través de muchas tribulaciones entrasen en el reino de Dios. La pregunta es, ¿qué autoridad tenía el apóstol Pablo para exhortar, advertir de esta manera a las iglesias? Bueno, como dice un adagio popular, el que tiene una experiencia, hermanos, nunca es esclavo del que solamente tiene argumentos. Esa era la fuerza de su autoridad, su experiencia, gloria al Señor. La vida cristiana no es solamente una vida de fe, sino que es una vida experimental, es una fe que va creciendo y fortaleciéndose por nuestras vivencias, bendito sea el nombre del Señor. Pablo y Bernabé sabían por experiencia, hermanos, que Dios usa la adversidad, las penalidades, las aflicciones, para bregar con su pueblo, bendito sea el nombre del Señor, para hacer que su pueblo permanezca firme en la fe. Dios usa las aflicciones. Eso parece un contrasentido, pero ya lo explicaré más adelante. La autoridad de Pablo entonces se basaba en su experiencia. Él vivía lo que predicaba, bendito sea el Señor. Por eso yo cité anteriormente y lo voy a volver a citar, las palabras del apóstol a los Gálatas en el verso 6 y 7 del capítulo 1. Mire con qué autoridad habla el apóstol a los gentiles. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Mire la autoridad que tiene el apóstol. Por la gracia de Cristo. Él está maravillado de que los Gálatas, al tiempo de haber recibido al Señor, ya algunos estaban alejando, enfriando de la gracia de Cristo, por seguir un evangelio diferente, dice. No que haya otros, sino que hay algunos que os pervierten y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay como la autoridad, hermano, en el cristiano. Cristiano fiel, un hijo de Dios confirmado por el Señor, es un cristiano de victoria, pero es un cristiano de autoridad, que tiene autoridad. No un autoritarismo, sino una autoridad genuina. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya.
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, le dice el apóstol a los líderes de esas iglesias a las que va visitando allí en Galacia. Alguien podría decir, hermano, pero ¿cómo es posible que Dios pueda usar las aflicciones para animar y fortalecer a los creyentes, a las iglesias en la fe? ¿No se desanimarán más bien con las aflicciones? Bueno, la respuesta es no, porque cuando se advierte, oiga bien, cuando se advierte a tiempo, anticipadamente, gloria al nombre del Señor, y de buenas maneras, con amor, de las aflicciones que sobrevendrán a un creyente, pues las aflicciones y penalidades no le van a tomar por sorpresa. Como dice un dicho, guerra avisada no mata soldado. Y además no le van a producir, ¿cómo decirle? No van a ir en prejuicio de ese cristiano al que se le advierten los sufrimientos futuros, porque además él está seguro de que con Cristo todas las aflicciones, pruebas, tribulaciones están vencidas y las puede soportar. Amén. Porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que, hermano, todo discípulo de Cristo, por eso la Escritura lo llama a tomar su cruz. Todo el que quiere seguir en pos de mí, dijo Cristo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Ahora, esto tiene un costo, hermano. Esto no es fácil. Cuando la persona va a enfrentar tribulaciones futuras, él sabe que tiene la victoria. Él sabe que Dios y su palabra nos advierten estas tribulaciones futuras para bendición, para que estemos preparados. Amén. Para que el diablo no tome ventaja. Y aunque el creyente sabe también que tiene la victoria garantizada, tiene que evaluar el costo, el precio. Y precisamente Cristo recomienda considerar el costo de seguirle a Él, lo que se llama el costo del discipulado. Aquí voy a leer la cita de Lucas 14, verso 26 al 33, lo que el Señor dice con sus propias palabras, es que cuando hemos decidido entregarnos a Él, no debemos tirar la toalla. Por encima de todo, amado, tenemos que ser fieles a aquel que nos llamó y a lo que nos ha llamado. Por eso, como dice la Escritura, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Mire cómo Cristo menciona el costo de seguirle a Él, de tomar su cruz, del discipulado. El costo, el valor que tenemos que invertir para poder caminar en victoria sobre las tribulaciones. Aleluya. Dice en el verso 26 al 33, Lucas capítulo 14, tengo la cita anotada aquí. Si alguno viene a mí, palabras de Cristo, y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Él explica. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? O sea, considera el costo de seguir a Cristo. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, comenzó la vida cristiana
el servicio del Evangelio y se apartó? ¿O qué rey, sigue diciendo el Señor Jesucristo, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada, una comitiva, y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aclaración: cuando el Señor dice que el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, no quiere decir, hermano, que si tú recibes a Cristo hoy tengas que dejar todo: familia, tu casita, tu terrenito, tus ovejitas, tus vacas, y ir por el mundo entero a seguir lo que Cristo te diga que hagas. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que, como dijo el apóstol Pablo, el que tiene esposa como si no la tuviera, el que tiene hijos como si no los tuviera, el que tiene posesiones como si no las tuviera. Vale decir, tener a Dios por encima de toda posesión material. Tener el amor que le tenemos a Dios sea superior al amor que tenemos por todo lo aquí en la tierra, cosas y personas y familias. Eso es lo que significa el que no aborrece o no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Entender lo espiritual, acomodando lo espiritual, gloria al Señor, a lo espiritual. Entonces, hermano, esto que acaba de decir el Señor, esto que, bendito sea el Señor, insinuó Pablo y Bernabé a las iglesias de Asia, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No lo dice la palabra solamente a los creyentes, a los discípulos. Eso lo dice el Señor tanto a los soldados como a los generales. Amén. Eso lo dice el Señor tanto a los discípulos, tanto a los creyentes sencillos como a los discípulos y ministros del Señor. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo confirma. Pablo no dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios. Examine el versículo 22. Él dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él se incluye, porque lo que la Biblia dice lo dice a todos, a judíos y a gentiles, a siervos y a libres, a sencillos creyentes y a ministros del Señor, gloria al Señor. Todos tenemos que vivir una vida de renuncia, de entrega, bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Pero hay un consuelo, hermano. Dios es un Dios justo, pero es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El consuelo es que, pues, de la misma manera que Cristo no ordenó a los apóstoles trabajos, servicios más austeros, más duros, difíciles que los que ellos podían soportar, asimismo tampoco a nosotros el Señor nos va a exigir algo que no podamos hacer o algo que no podamos dar. Como dice la primera epístola de Juan, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son latosos, no son demasiado pesados. ¿Y cómo entendemos esto? Por las palabras mismas de Cristo. Él dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Con el Señor todo es más fácil. La vida cristiana hay que vivirla, hermano, no en las fuerzas humanas, sino en las fuerzas divinas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. La tercera parte, amados, de esta
obra de seguimiento, de superintendencia apostólica que hicieron Pablo y Bernabé en estas iglesias de Asia, que también las hizo Pedro en las iglesias de Palestina, allá en Lida y en Jope. Pues esta obra consta, además de fortalecer y animar a los discípulos, que es la primera, además de advertirles de la necesidad de las tribulaciones, que es la segunda parte, de una tercera parte que es que constituyeron ancianos para que los lideraran a esas iglesias y los encomendaron al Señor. Versículo 23. Viene una pregunta cuando uno lee este versículo. Y constituyeron, es decir, designaron, nombraron ancianos en cada iglesia. La pregunta obvia, hermano, es ¿quiénes constituyen los ancianos? Porque hay iglesias, denominaciones que interpretan aquí y dicen que que única y exclusivamente tienen autoridad para establecer, para constituir, para establecer, para designar ancianos. Son los pastores, son los ancianos mismos de la iglesia. Otros dicen que la iglesia puede participar, puede sugerir, puede insinuar candidatos para el pastorado en una iglesia local, pero que los pastores, los ancianos líderes, el anciano, si es un solo pastor en la iglesia quien lidera, deciden por la dirección del Espíritu Santo si esa proposición de la iglesia se debe seguir y se debe nombrar a ese anciano. ¿Cuál es la posición correcta? Bueno, primeramente tenemos que ver el contexto, el texto en su contexto. Si usted vaya conmigo, mire el versículo 21. Dice que allí los apóstoles volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, la parte final del verso 21. Ahora, fíjese en el verso 22. Dice que confirmaron y después dice que exhortaron. Se está refiriendo lógicamente a los mismos ancianos, a los mismos apóstoles que volvieron a Listra, a Derbe, a Iconio y a Antioquía, del verso anterior, del verso 21. Y ve ahora conmigo el verso 23. Sigue diciendo que constituyeron, sin decir quién, que constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces la respuesta es obvia, hermano. Los mismos que confirmaron y exhortaron del verso anterior y que fueron los que volvieron a Listra, Iconio y Antioquía del verso 21, son los que ahora en el verso 23 constituyen ancianos en cada iglesia. Es decir, los apóstoles. Ahora bien, en el griego original, el verso 23, en la parte inicial, está un poquito diferente a nuestra Reina Valera 1960. No dice el texto original en griego, como dice la Reina Valera, y constituyeron ancianos en cada iglesia. El griego original dice, tras designar para ellos con mano alzada ancianos en cada iglesia. ¿Por qué le cito esta versión un poquito más descriptiva y más larga? Porque nos aclara, amados hermanos, oyentes, quiénes son los que constituyen los ancianos. Nuestra Reina Valera no podemos saber porque dice y constituyeron ancianos, no especifica. Pero la versión esta del texto original en griego dice que tras designar para ellos, para los discípulos de la iglesia, con mano alzada, ancianos en cada iglesia. Vale decir, si designaron o nombraron ancianos para ellos, para los discípulos de las iglesias, los que designan estos ancianos son los apóstoles, porque los designaron para ellos.
Entonces, aquí viene la situación, y es que algunos afirman que la congregación de la iglesia no puede participar en la selección de los aspirantes a ancianos, a pastores. Bueno, a pesar de que algunos dicen así, es probable, oiga bien, no estoy asegurando, que Pablo y Bernabé tuvieron en cuenta el parecer, la propuesta de la comunidad de la iglesia, de los discípulos de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros analizamos, óigase bien, tres casos típicos de elección y ordenación de la misma palabra, que los menciona esos tres casos del libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta cuál debe ser la interpretación más correcta, porque la palabra de Dios, hermano, es su mismo intérprete. Vamos a la Escritura, gloria al Señor. Vamos a la Escritura voy a leerle los tres casos en que se eligió y se ordenaron líderes, y que los menciona el libro de los Hechos. Primero, el caso de Matías, cuando se iba a nombrar un reemplazo, un apóstol que reemplazara al suicida Judas Iscariote. Y dice Hechos capítulo 1, verso 23 al 26. Y señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Están orando, pero quienes señalan a los dos aspirantes a reemplazar a Judas, y señalaron a dos, es la congregación de la iglesia. Y sigue diciendo el verso 25: para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ese es el primer caso, hermano, aleluya, de elección y ordenación de un líder. Hay un segundo caso, que es la situación de la escogencia de los 7 servidores para servir a las mesas, los llamados 7 diáconos. Mire lo que dice Hechos 6, 1 al 6. ¿Cómo hizo la iglesia para postularlos? Esos 6, benditos sean, esos 7 diáconos, y elegirlos. En aquellos días, como creciera, le voy a leer Hechos 6, verso 1 al 6. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, los judíos griegos, contra los hebreos, los judíos naturales de Palestina, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos, oígase bien, y dijeron: no es justo que nosotros los apóstoles dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, ¿quiénes? Ustedes, le dicen los apóstoles a los discípulos de la congregación, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, y a los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Quienes postularon a los aspirantes, la congregación. Quienes los ordenaron, los apóstoles. Y tenemos un tercer caso de elección y ordenación de un líder, y es el caso de Pablo y Bernabé cuando fueron, bendito sea el Señor, escogidos,
y ordenados para el ministerio misionero a los gentiles. Dice Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía de Siria, no de Pisidia, profetas y maestros, y Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, oiga, la voz de Dios: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Podemos hacer una síntesis de estos tres casos de elección y ordenación de un líder. Y es que en los tres casos podemos ver que, bendito sea el Señor, primero era la congregación, hermano, la que escogía los aspirantes. Después ellos oraban y ayunaban por la propuesta, por los candidatos que se proponían. Y era Dios quien decidía, después de orar y ayunar, y era quien los nombraba, usando, por supuesto, a los líderes de la iglesia, a los ancianos o al anciano, al pastor líder. Así mismo podemos aplicar ¿cómo decirle?, esta interpretación al caso de, bendito sea el Señor, de los ancianos que Pablo y Bernabé nombraron o constituyeron en las iglesias de Asia. Seguramente, siguiendo este orden, la congregación debió proponer los aspirantes. La congregación y aún los líderes, los ancianos y los apóstoles oraron y ayunaron, pero fueron los apóstoles los que lo debieron nombrar o designar. Así que, conclusión, ¿quiénes eran los que constituían los ancianos? Por este análisis, pues más bien no los ancianos solos, sino con la ayuda o la sugerencia de algunos candidatos por parte de la iglesia. Pero al fin y al cabo, a la larga, eran los apóstoles quienes decidían, con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, quiénes iban a ser nombrados. En este orden de ideas, hay que decir, observe usted el verso 23. Mire primero, hermano. Allí no se habla de la imposición de manos por ninguna parte. No se habla. Es más, según la versión que le acabé de dar ahorita, del comienzo de este verso 23, que dice, bendito sea el Señor, que tras designar para ellos con mano alzada ancianos en cada iglesia. Pues hay que decir que esta expresión que dice esta versión, que designaron para ellos con mano alzada, esa mano alzada no es una expresión muy diferente a imponer las manos. Definitivamente no se refiere allí, en esta versión bíblica, a la imposición de las manos. Sin embargo, es muy probable, por el contexto general de la Biblia, del libro de los Hechos, que hayan impuesto las manos también cuando nombraban los ancianos en estas iglesias, porque era el modus operandi. Eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en Hechos 6, puede anotarlo, en Hechos 6:6, cuando se constituyeron o se nombraron los 7 diáconos, que acabamos de leer ese pasaje, o como en Hechos 13:3, cuando enviaron a Saulo y a Bernabé a las misiones gentiles, también les impusieron las manos. O como dice Primera de Timoteo 4:14, que menciona Pablo,
que se le dio el don ministerial a Timoteo, primera de Timoteo 4:14, por la imposición de manos. O como dice también primera de Timoteo 5:22, que algunos creyentes pueden usar ese método para orar por sanidad, y es imponer las manos. Entonces, si esta imposición de manos se usa para todos estos casos, es muy probable que en este pasaje, cuando Pablo y Bernabé constituyeron ancianos en las iglesias de Listra, de Iconio y de Antioquía de Pisidia, aunque Lucas no lo menciona, hayan usado la imposición de manos. Amén. Sigamos, hermanos. Entonces, encontramos aquí otro detalle, y es la cuestión, la diferencia que hay entre ancianos y obispos, o entre ancianos y pastores. ¿Es lo mismo? Bueno, hay que hacer claridad. La palabra original, traducida en el Nuevo Testamento como anciano, es la palabra griega presbíteros. Y esa palabra griega hace referencia, amados hermanos, básicamente a la edad, bendito sea el Señor, de la persona. Pero la palabra griega que es traducida en nuestras Biblias como pastor u obispo es una palabra griega muy diferente, que es episcopos. Esa palabra episcopos no hace referencia a la edad de la persona, sino hace referencia, insinúa, es el cumplimiento del oficio de un líder de la iglesia. El cumplimiento del oficio. Ese es un episcopos. Sin embargo, aunque hay una diferencia entre las palabras originales en griego para anciano y para obispo o pastor, el apóstol Pablo, escúcheme por favor, analice, en sus epístolas pastorales, o sea, Tito, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, esas son las tres epístolas pastorales de Pablo. Este apóstol Pablo, en esas epístolas, usa las palabras presbíteros y episcopos como sinónimos, o sea, las considera prácticamente con el mismo significado. En otras palabras, en las epístolas de Timoteo y de Tito, para Pablo, el anciano es el mismo pastor u obispo. ¿Por qué digo esto? Anote, por favor. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2, no voy a leer la cita porque nos demoraríamos. En esa cita de primera de Timoteo 3, 1 y 2, Pablo menciona la palabra obispo. En esa misma epístola, primera de Timoteo, en el capítulo 5, anote por favor, versículo 17, que está hablando Pablo de los obispos en el capítulo 3, como le he dicho. En este capítulo 5, verso 17, habla de ancianos para señalar, para referirse a la misma persona que ha hablado en el verso 3. Entonces, para él, en esta epístola de primera de Timoteo, obispo y anciano es lo mismo. Y para confirmar que Pablo usa ambos términos en forma indistinta para significar lo mismo, Tito, capítulo 1, versos 5 al 7, en un pasaje en el mismo capítulo, Pablo menciona tanto al obispo como al anciano para significar la misma persona. Entonces eso es claro, hermano, eso debemos tenerlo claro los que estudiamos la palabra del Señor, que aunque anciano y obispo, o lo que es lo mismo, pastor, todos los términos, estos tres términos, se pueden usar siempre como para una misma persona,
como sinónimo. En realidad hay una diferencia, según la Biblia, en el significado de anciano al de obispo. Ahora, ¿de dónde nace el término anciano? O sea, cómo la iglesia primitiva cristiana adoptó el término de anciano. ¿Lo sacó del paganismo? ¿O algún cristiano, Dios le mostró este término cuando se metió en oración y en ayuno? No, hermano. La Biblia nos dice, gloria al nombre del Señor, que esta palabra anciano tiene su origen en la misma práctica judía de gobernar la vida religiosa y política de Israel. Eso lo vemos nosotros en Hechos 4:5. Mire, si nosotros leemos Hechos 4:5, dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Cuando habla Lucas en el capítulo 4 esto de cómo estaba compuesto el Sanedrín, el concilio judío, y menciona a ancianos, además de sacerdotes y además de, bendito sea el Señor, de gobernantes. En ese momento no se había mencionado el término ancianos para la iglesia, porque donde primero se menciona el término ancianos para la iglesia es en el capítulo 11, amén, verso 30, cuando la iglesia en Antioquía nombró a Pablo y a Bernabé para enviar una ofrenda a Jerusalén a los que habían sido afectados por una hambruna, por una escasez. Y dice el versículo que enviaron la ofrenda los ancianos, enviaron la ofrenda, lo cual hicieron enviándola a los ancianos de allá de Jerusalén, por mano de Bernabé y Saulo. Pero vea a quienes se la enviaron, a quienes se la entregaron, Pablo y Bernabé, la ofrenda cuando llegaron a Jerusalén, a los ancianos. Capítulo 11 de Hechos. Ese es el primer momento en que en el libro de Hechos se menciona la palabra ancianos para la iglesia. Luego se deduce por los estudiosos, por los analistas bíblicos, por los tratadistas, los exégetas, los eruditos bíblicos, como usted quiera, que la palabra anciano tiene su origen en la religión judía, que los primeros creyentes, los primeros líderes u oficiales de la iglesia cristiana primitiva, tomaron el término del judaísmo y lo adoptaron para mencionar así como ancianos a los líderes de la iglesia cristiana. Amén. Ese es el origen, hermano, del término. Eso es importante saberlo. En el verso 23, al final, sigue diciendo el texto que después que constituyeron ancianos en cada iglesia, ellos no los constituyeron a dedo, sino que oraron con ayunos antes de constituirlos. Ellos oraban y ayunaban. Y después los encomendaron al Señor en quien habían creído. Surge otra pregunta. ¿A quién se extendía esta oración? ¿Por quiénes oraban? Con ayunos. O dicho de otra manera, ¿quiénes fueron los que se encomendaron? ¿Quiénes fueron los encomendados al Señor? Bueno, algunos afirman que fueron los ancianos que recién nombrados, por los que la congregación oraba y ayunaba, y a quienes encomendaban al Señor. Otros intérpretes dicen que fue no solamente los aspirantes ancianos por los que se oraba, sino también por toda la iglesia, por todos los discípulos de la iglesia. Bueno, según el orden del
texto, todo parece indicar que fueron precisamente, específicamente, que por los ancianos, los que se aspiraban al cargo de ancianos, por los que se oraba. Ahora, otra interrogante, otra incógnita, cuando estudiamos la Escritura. Los únicos requisitos, oiga bien la pregunta, las únicas condiciones tenidas en cuenta en este verso 23 para el nombramiento de los ancianos fueron exclusivamente la oración y el ayuno. Fueron los únicos requisitos para nombrar los ancianos, para señalarlos, para, bendito sea el Señor, designarlos. Según el verso sí, porque dice que después que oraron y ayunaron, constituyeron ancianos y los encomendaban al Señor. Pero la Biblia, hermanos, no se puede interpretar con base en un solo texto. Hay que examinar todo el contexto inmediato y todo el contenido general de la Biblia. Es más, examinar la doctrina en que se basa para poder interpretarla. Y si nosotros examinamos el contexto general de las cartas, de las epístolas, que prácticamente contienen la doctrina de la Iglesia en el Nuevo Testamento, hay varios requisitos más para elegir los ancianos. Por ejemplo, aquí en 1 de Timoteo 3, capítulo 3, verso 1 al 7, el apóstol menciona por lo menos 4 requisitos más, además de orar y ayunar, para escoger un anciano. Dice, por ejemplo, que debemos examinar el carácter del aspirante, que debemos precisar qué dones espirituales tiene ese candidato, que debemos observar su testimonio cristiano, gloria al Señor, y el fruto que está dando en su vida cristiana, en su hogar, en su trabajo, en su familia. ¿Y por qué digo esto? Leamos el pasaje. 1 de Timoteo 3, verso 1 al 7. Vamos a ir rápidamente. Es necesario, hermano, es necesario leerlo para que usted vea que es como le estoy mencionando. 1 de Timoteo 3, verso 1 al 7. Dice la palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no busca pleito, no codicioso. Hoy en día que hay tanto metal, hermano, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También, oiga, este remate, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, del mundo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire todos los requisitos que Pablo menciona. Pues obviamente que en este momento, cuando Lucas escribió y dice que constituyeron los ancianos después de haber orado y ayunado y los encomendaron al Señor en quien habían creído, en ese momento todavía la epístola de 1 de Timoteo no se había escrito. Y como no se había escrito,
Entonces, en ese tiempo, pues, no se tenían en cuenta todos estos requisitos, casi con seguridad. Pero hoy, aleluya, hoy, amado, en las congregaciones sí debemos tenerlas en cuenta. Bendito sea el Señor para siempre. Debemos seguir. Hasta aquí es este tema. Pablo y Bernabé, los apóstoles, visitan varias iglesias. Pero voy a insinuar el tema siguiente, que lo abordaré en el programa que continúa. ¿Cuál es el tema siguiente? Bueno, yo había leído al comienzo del programa 9 versículos. Hasta ahora hemos estudiado hasta el verso 23. Pero es bueno que usted sepa que este capítulo 14, amado, después que Pablo visita las iglesias de Asia, él termina de recorrer una región allí, allí en Galacia, la región de Pisidia, y después recorre la región de otra provincia vecina de Pisidia, que es la provincia de Panfilia. Ellos, Pablo y Bernabé, habían salido, recuerda el verso 20 de este capítulo 14, de Listra, humillados, después que Pablo fue apedreado, y empiezan la correría que hemos estudiado hasta aquí. Esta misión, este ministerio de superintendencia, de supervisión, de seguimiento apostólico. Ellos establecen, o sea, prácticamente ahora no establecen iglesias, porque ya estaban establecidas cuando ellos llegaron, bendito sea el Señor. Ahora, al salir ya de vuelta para su destino, que fue el sitio de donde ellos partieron, Antioquía de Siria, ellos van a discipular, van a nombrar líderes. En este momento, ellos hacen esta obra de supervisión. Pero como le digo, en los versos 24 y 25 que estudiaremos en el programa siguiente, ellos relatan el paso que hicieron por Pisidia, después por Panfilia, hasta llegar a Atalia, un puerto marítimo allí en la provincia de Panfilia. Gloria al nombre del Señor. Allí ellos llegan a Atalia, y después que llegan a Atalia, atraviesan, gloria al Señor, como dicen los versículos 26 al 28, atraviesan el mar Mediterráneo, se van en su barco y pasan por Chipre. Si usted tiene un mapa de Asia, encuentra que después de Atalia, que ellos zarpan en la provincia de Panfilia, debieron atravesar el mar Mediterráneo y pasar junto a Chipre, la provincia de Chipre. Pero no llegaron, porque lo dice el pasaje, que sí recuerda usted, los que estudian la palabra, cuando estudiamos el capítulo 13, porque este primer viaje misionero Pablo lo hace y está relatado en los capítulos 13 y 14. En el capítulo 13, cuando ellos llegaban a Asia, venían de Antioquía de Siria y pasaron por Chipre, llegaron a Chipre y llegaron a Seleucia y después llegaron a Pafos. Ahora van de regreso, y vea usted la Biblia, los versículos 25, 26 al 28. No menciona que llegaron a Chipre. Ellos van expreso, hermano, a terminar, ya están cansados, hermano. Recuerde cuánto tiempo
duró aproximadamente, lo relatado en los capítulos 13 y 14, el primer viaje misionero. Dicen los estudiosos bíblicos que duró 2 años, del año, bendito sea el nombre del Señor, 46 al año 48 después de Cristo, que recorrieron aproximadamente 2000 kilómetros. Ahora ellos vienen cansados y llegan al puerto de Seleucia, en Siria, y de allí se van a pie hasta Antioquía de Siria. Hay muchas cosas que vamos a aprender en este regreso. Gloria al nombre del Señor. Esté pendiente, hermano, estudie la palabra de Dios. Oremos, porque la palabra hay que estudiarla en oración, para que la sabiduría de Dios nos ayude y nos dé el entendimiento y la disposición para en humildad aprenderla, para practicarla, para ponerla por obra, porque tenemos que emular, imitar a estos siervos de Dios y, caramba, disponernos a servirle al Señor, donde el Señor nos lleve, hermano. Como dice y con esto ya quiero terminar el programa de hoy, como dice el corito: aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra, mi Señor, aunque guerra me declare el enemigo, si tú vas conmigo, nada temeré. No temeré, Señor, si vas conmigo, no temeré, Señor, si voy contigo, no temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo. Padre Santo, Señor, te doy gracias por este día, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.